buenas noches. En primer lugar, agradecerle a todos los medios de comunicación su infinita paciencia, agradecerles que nos estuvieron dando seguimiento todo el día y bueno, decirles que pues lamentablemente la comunicación de esta noche pues no es algo de lo que nos sintamos orgullosos, en virtud pues de que la Torre Azul, como se le conoce a este edificio, está bajo la responsabilidad de la coordinación de los senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Asimismo, todas las oficinas que están asignadas a la Fundación y a la Tesorería del partido. Es lamentable decirlo, y porque además legalmente soy el único que tiene derechos de posesión. Es lamentable decirlo que el día de hoy las oficinas de nuestra tesorería pues fueron abiertas de una forma por demás sorprendente, y nuestro personal que trabajaba o que labora normalmente llevando la contabilidad del grupo parlamentario pues fue retirado del mismo, y también en función de no sé qué atribución nuestras oficinas fueron selladas, cometiéndose pues un acto lamentable, un acto irresponsable. Y bueno, el día de hoy me acompaña el vicecoordinador general adjunto, el senador José María Martínez, y nuestro encargado del despacho en la Dirección de Administración, que es el licenciado, el contador Luis Canuto. Bueno, comentarles que hace unos momentos procedimos, conforme a la ley lo establece, de retomar la posesión del inmueble con un fedatario público, un notario, pero también invitamos a un corredor público para que dé cuenta de que toda la documentación que ahí se encontraba, en la que se hacen los pagos, los cheques, e inclusive ahí tenemos una de las cajas fuertes que resguardan recursos del grupo, pólizas y toda la contabilidad general del dinero que recibe el grupo parlamentario está ahí, pues el fedatario, el corredor público dará cuenta de ella, y asimismo haremos un respaldo para evitar que en un futuro vuelva a ser abierta nuestra tesorería sin la autorización respectiva de la coordinación del grupo parlamentario. Está un notario, está un corredor, y bueno, está el personal de tesorería verificando que cada una de los documentos que se quedaron al interior de esta oficina pues estén perfectamente como se dejaron. Se vamos a levantar una acta muy circunstanciada de todo lo que encontremos, y bueno, en su momento vamos a valorarlo junto con los demás senadores qué decisión puede llegar a realizarse en virtud de estos lamentables hechos. Le voy a ceder el uso de la palabra brevemente, solo para que comente cómo fue la situación muy general. Le pedí al contador Luis Canuto que nos acompañara. Me siento muy apenado con él y con el personal de tesorería, porque pues no fueron tratados de la manera más amable que debe de ser tratada una persona que ha laborado para nosotros durante todos estos años. Y bueno, le agradezco el esfuerzo, sé que él está un poco preocupado por su trabajo, por las formas. Decirles que la personal de contabilidad que está actualmente en nuestras oficinas de tesorería ya estaba desde la legislatura anterior. Nosotros no hemos hecho ninguna contratación y tampoco vamos a permitir que ninguno de ellos sea despedido bajo esta argumentación de que hubo un cambio en la tesorería, que obviamente es una figura que no existe en nuestro grupo parlamentario. Nosotros tenemos un vicecoordinador administrativo que es el responsable de las finanzas del grupo, y es el senador Víctor Hermosillo. Le voy a ceder brevemente la palabra y agradeciéndole pues su esfuerzo por estar aquí al contador Luis Canuto. Muchas gracias. Buenas noches a todos los medios. Pues en realidad aproximadamente siendo las 16:40 más o menos de la tarde, se presentó, vamos a mi oficina, el senador Francisco Domínguez para
hacer del conocimiento, un oficio que me entregó en propia mano. Ese oficio, designaba al contador Rafael Carabeo como encargado de la tesorería en su calidad de nuevo tesorero. Sobre el particular yo no hice ninguna objeción, lo único que le dije que estaba bien y que nada más quería mostrarle un oficio donde el señor coordinador me nombraba como responsable de la oficina de despacho de la Dirección General de Administración. Y bueno, pues él me comentó que ya estaba platicado con el senador, que no había ningún problema, que le acusara de recibo, el oficio donde me notificaba, y acompañado de 10 personas aproximadamente, incluidas un notario, empezaron a tomar fotos de la oficina. Posteriormente me comentó que ya una vez que le acusé de recibo, que fuera tan amable de desocupar la oficina. En el momento, no tuve ninguna objeción. Me salí de la oficina, solamente tomé mis objetos personales y y me salí. Tengo conocimiento que hizo lo mismo con todo el personal del Departamento de Finanzas, porque igual les pidieron que se retiraran y que se presentaran hasta el día de mañana. Al respecto, eso fue lo que sucedió y pues muchas gracias. Le voy a ceder la palabra al senador José María Martínez, coordinador general adjunto. Muchas gracias. Bueno, es evidente que lo que ocurre es un acto denesdable en relación a un despojo de un inmueble que está bajo el resguardo del grupo parlamentario del PAN y que a su vez, a través de la coordinación, delega legítimamente el resguardo al encargado de despacho de la Dirección General de Administración. Nos encontramos hace un momento a este primer piso con cadenas, con candados, con sellos, sin chapas en una de las puertas, lo que es evidente a todas luces, reitero, que se trata, por supuesto, de un despojo del inmueble de manera irregular. Esta situación no merece que acontezca dentro del Senado de la República. Hoy este grupo parlamentario apela a la más alta responsabilidad, a la generosidad de todos quienes integramos este grupo parlamentario para que actuemos con mayoría de razón y no con mayoría de fuerza. Esta situación que hoy estamos dando a conocer, esperemos se regularice a partir de este momento, que no haya ninguna otra situación de la que tengamos que lamentar, que nuestro actuar siga siendo en curso y en favor de la sociedad mexicana. Estamos a sus órdenes. Buenas noches, coordinador Preciado. Quiero preguntarle dos cuestiones. La primera, si ya ha valorado qué tipo de sanciones podría recibir el senador Francisco Domínguez y aquellos senadores que hayan instigado esta acción de despojo en contra del patrimonio del grupo parlamentario. Y la segunda, si usted ha reflexionado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo como coordinador en una acción de poder distender esta tensión o este conflicto que se ha armado entre dos grupos antagónicos, los que son afines al jefe nacional de su partido, Gustavo Madero, y los que le son leales a Ernesto Cordero. En principio, me gustaría, antes de responder la primera, la segunda seguramente corresponderá al senador Jorge Preciado dar respuesta. Es importante aquí hacer hincapié en la legal designación del senador Jorge Preciado en su calidad de coordinador de este grupo parlamentario. Hay dos hechos irrefutables en lo que ha acontecido en los últimos días. El primero es que el grupo parlamentario es un órgano del partido. Es un órgano del partido que se deduce a partir de quienes, por su afiliación partidaria, deciden de manera libre y voluntaria poder constituir este grupo parlamentario. Luego, entonces, se rige bajo el estatuto y la normatividad del Partido Acción Nacional. El reglamento que nos regula a los funcionarios de elección popular para con nuestra dirigencia es clara en cuanto a no solo reconocer la atribución del presidente para designar un coordinador, sino también
para determinar la forma en que deba funcionar este grupo parlamentario a través de las atribuciones que se le conceden al coordinador, tanto de integración como de nombramientos en cuanto a las subcoordinaciones, el manejo de los recursos y también el resguardo de la parte patrimonial con la que cuenta este grupo parlamentario. Es claro que hay un descontento y con ello han querido llevar a un desconocimiento intencional de la parte legal que nos debe regir. No solo el reglamento del partido, no solo el estatuto, la propia ley orgánica es muy clara, muy puntual en los artículos 74 y 75 en reconocer que el único representante para todos los efectos, incluyendo las prerrogativas, es el coordinador del grupo parlamentario. Esto dispone el numeral 74. El 75 también es muy puntual en que solamente el coordinador habrá de hacer las veces del representante del grupo parlamentario para comunicar a los órganos de dirección del Senado cualquier situación que acontezca al interior del grupo parlamentario. Estamos entonces ante una situación más intencional que en el ámbito jurídico. Por tanto, es que estamos y seguimos apelando a que haya mayoría de razón y no mayoría de fuerza. En lo que se refiere a la segunda pregunta, debo decirles que inclusive el día de hoy tuvimos una reunión con algunos compañeros legisladores en la que ellos no cuestionan ya el tema del nombramiento. Ellos hacen un pleno reconocimiento a mi nombramiento como coordinador por parte del presidente nacional del Partido de Acción Nacional conforme a las facultades que el estatuto le otorga. De hecho, la discusión no se ha centrado en el tema de la coordinación, la discusión se ha centrado en las facultades que se otorgan en el estatuto en contra de las facultades que tiene el reglamento del Partido de Acción Nacional que regula las relaciones entre los funcionarios públicos emanados del mismo y el estatuto del PAN. En ese sentido, de hecho, quedó hoy perfectamente claro que no hay ningún señalamiento a la coordinación que yo encabezo y que ellos de alguna manera tienen el reconocimiento. Lo único que han estado planteando es la posibilidad de modificar los estatutos en términos de transparencia, cosa que nosotros siempre lo hemos ofrecido, lo seguimos ofreciendo. Creo que en donde haya una mayor transparencia, un fortalecimiento del comité de vigilancia y que en el grupo parlamentario haya una mayor discusión para poder llevar a cabo los nombramientos de todos los funcionarios de una manera muy democrática, en eso estaríamos de acuerdo. En lo que no coincidimos es en aquellos artículos que contradicen la propia reglamentación del partido al que pertenecemos y los estatutos y que en su momento pudieran llegar a contradecir la propia ley orgánica del Congreso y el reglamento del Senado de la República. Gracias, senadores, buenas noches. Preguntarles concretamente, ¿existe una denuncia penal? ¿Quién la interpone? ¿Contra quién? ¿Y cuál es el delito que presuntamente, o los delitos que presuntamente se cometieron? Y segundo, si me pueden proporcionar específicamente los datos de la agencia del Ministerio Público que acudió, el nombre de los agentes, el nombre del notario y del corredor, por favor. Gracias. En un momento más, y si quieren, para empezar por el final de la pregunta, les otorgamos a todos ustedes estos datos que corresponden tanto al nombre del notario como al Ministerio Público y su adscripción. Y como todos ustedes saben, con motivo de este despojo es que se hace el conocimiento a la autoridad correspondiente, acude a esta instalación un Ministerio Público para dar fe de cómo se encontraba el inmueble después de haberlo prácticamente sellado. Esta situación da oportunidad para que el contador público Luis Canuto Herrera haga una denuncia de hechos respecto de lo que nosotros creemos es un acto irregular. No estamos ni habremos tampoco de hacer juicios a priori, no podemos calificar ninguna hipótesis penal, por lo tanto tampoco señalar a ningún responsable, sino es a partir de la averiguación previa que deba integrarse y que deduzca de esta alguna responsabilidad y un tipo penal. No, simplemente se hace una denuncia de hechos in situ por parte de quien es el encargado del inmueble, bueno, el resguardante del inmueble, que es el contador público Luis Canuto Herrera. Buenas noches, senadores. Quiero saber
si van a tomar algunas medidas de seguridad para evitar que lo ocurrido el día de hoy suceda en unas horas más, o el día de mañana, o el sábado, el domingo, el lunes. Es decir, si este edificio va a estar resguardado y tendrá prohibida la entrada a personas que usted no autorice. Esa es una. La siguiente es, todos estos hechos ya se los reportaron al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y preguntarle también, Francisco Domínguez vino con un oficio diciendo que ya era válido el estatuto porque así lo decía la mesa directiva que preside Ernesto Cordero. Quiero saber, senadores, ¿qué facultades tiene Ernesto Cordero para obligarlo a usted a acatar los estatutos que ellos aprobaron el día de ayer? Si hay algún fundamento legal para que el presidente de la mesa directiva le ordene a un coordinador parlamentario acatar una ley o un estatuto que rige a su grupo parlamentario. Gracias. Con respecto a la primera parte de la pregunta, y si me permiten algún ejemplo, imaginémonos que alguno de nosotros, con motivo de una reunión del comité vecinal donde ustedes residen o habitan, deciden darle la posesión del inmueble del cual ustedes son propietarios o arrendan, y llega una persona con un notario público a decir, señores, desalojen. La Asociación de Colonos ha decidido que yo soy el próximo posesionario propietario de un inmueble. Esta situación no se puede dar. Hay cauces legales e institucionales que deben de agotarse antes de usar la fuerza. Con respecto a el oficio que entrega en su calidad de acreditado como tesorero del grupo parlamentario, hay que decir que se origina o tiene su origen en un documento inexistente, cuando menos en la parte legal y válida. Este documento no tiene existencia porque no es correlativo ni se armoniza con la ley orgánica, con el propio reglamento y menos con la normatividad del partido. Luego entonces habremos de seguir en la decisión que ya ha asumido la dirigencia nacional de nuestro partido en la persona de Jorge Preciado como su coordinador. Con respecto a la última parte de la pregunta de Leticia, reiterar nada más que es un documento inexistente para efectos legales. Cierto, que fue la primera parte, es una atribución que tiene el grupo parlamentario en calidad de resguardante. Este grupo parlamentario y representado por el coordinador, por supuesto que tiene que tomar todas las medidas o acciones que tiendan a resguardar el patrimonio de este grupo parlamentario. Nada más una precisión, de esta inspección preliminar que hizo el Ministerio Público, ¿faltó algo? ¿Sustrajeron algo durante el arribo del senador Domínguez y la supuesta toma de posesión de sus oficinas? Bueno, recordarles que apenas está llevando a cabo en este momento la diligencia con un notario público y con un corredor que nos hacen el favor de poder certificar y dar fe de los hechos en cuanto se aperturaron las puertas y están en este trámite. Luego entonces no tendremos información hasta que no concluya esta diligencia. ¿Perdón? Sí, y contesto las dos preguntas. En primer lugar, el Comité Ejecutivo Nacional ha estado al tanto de esta situación desde que se originó. En segundo lugar, decirles, sí vamos a tomar medidas de sellar el piso 1, porque ahí está toda la contabilidad del grupo parlamentario, y sería muy lamentable que esa documentación pues pudiera ser de alguna manera manejada de una forma totalmente ajena a las prácticas y a las políticas que utiliza el propio grupo parlamentario. Entonces, una vez que el notario público y el corredor certifiquen toda la documentación, se sellará la tesorería. Le vamos a pedir a los compañeros trabajadores de esta área nos tengan la paciencia y vamos a sellar el piso 1, precisamente para evitar que en un futuro, a través de la fuerza, alguien pudiera violentar nuestras propias instalaciones. Creo que hay métodos, hay procesos, hay formas, no fue la más adecuada, lamentablemente hay que decirlo. Yo quisiera en este momento estar hablando del segundo periodo extraordinario y las grandes reformas que vienen, de hablar de las elecciones, pero la verdad tenemos que hablar de este penoso incidente y que esperamos no se vuelva a repetir. Vamos a hablar con todos nuestros compañeros legisladores, que en virtud de nuestras propias diferencias podamos sentarnos a conversar, a dialogar, a buscar un punto de encuentro para tratar de evitar que en un futuro este tipo de situaciones pues nos tengan en este momento en una situación tan lamentable y tan lastimosa.
Primero tendríamos que deducir si existe alguna responsabilidad conforme a los hechos que sucedieron. Hoy apenas estamos enterando los hechos, obviamente pues eso requerirá un análisis posterior de las instancias del partido y de las instancias legales correspondientes. Senador Preciado, ¿me puede precisar si esto significa que ustedes desconocen las reformas en su totalidad, las que hicieron ayer un grupo que representa al 60% de los integrantes de su bancada? Es decir, ¿ustedes estarían pasando por encima de la voluntad de la mayoría de los senadores? Y quisiera también preguntarle por qué no fue usted el que presentó la denuncia de hechos. Finalmente usted dice que usted es el coordinador, el único que tiene autoridad para tomar todo tipo de decisiones. ¿Por qué no tuvo el valor de tomar esa decisión? En cuanto a la primera parte de la pregunta, le he pedido al señor coordinador me permita dar respuesta, Andrea, y para ello también usaré un ejemplo. Imaginémonos que algunos senadores se coordinan y deciden tener una reunión en la oficina o en la sala de juntas, en la oficina de alguno de ellos. Y estos senadores constituyen la mayoría de los 128 que conforman el Senado y deciden en esa reunión privada de amigos aprobar una minuta que envíe la Cámara de Diputados a reformar cualquier disposición, ya sea constitucional o legal, y a partir de ahí deciden nombrar un vocero que vaya directamente al Ejecutivo Federal y pida se publique en un periódico oficial, sin la presencia del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, sin las mínimas formalidades que establece la propia ley, como ocurrió en el acto que algunos senadores del PAN llevaron a cabo el día de ayer. No es posible, Andrea, el que esta situación acontezca si no se dan o respetan las mínimas formalidades que el propio reglamento al que aluden algunos senadores que hacen esta convocatoria no lo respetan. No había una presencia del coordinador, así expresamente lo señala el artículo 25 del estatuto que hoy pretenden dar por modificado en su inciso D, donde dice que para tal efecto deberá contar con la presencia del coordinador o en su defecto al vicecoordinador que es decir, el coordinador designe. Esta situación no aconteció. Ahora bien, la pretensión de este proceso de modificación que no reconocemos como existente, es bien importante recalcarlo, va más allá de lo que establece la ley orgánica, de lo que establece la normativa del partido. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que esto acontezca. La mayoría en el número, Andrea, no necesariamente lleva mayoría de razón. Senador Preciado, si él desconoce los acuerdos que ayer se tomaron, así que me lo diga directamente, ¿lo desconoce? Miren, yo reconozco que el fondo del asunto puede ser, de hecho esa fue la parte de la conversación que tuvimos el día de hoy, que en la exigencia de que haya una mayor transparencia nosotros estamos absolutamente de acuerdo, inclusive ofrecimos el principio de que hubiera máxima publicidad, es decir, que todos aquellos gastos que se hacen a detalle, incluyendo factura por factura, pudieran ser publicitados. Nosotros vamos un poquito más al extremo y bueno, nos dijeron que bueno, aceptarían, pero nada más que hubiera parte de la publicidad, pero internamente. En segundo lugar, el documento, por las razones que ya expuso el senador José María, que no quiero repetir, tiene vicios en la forma y tiene conflictos en el fondo. En la forma respecto al mecanismo y al proceso en que fue aprobado, y en el fondo respecto a la contradicción que tiene con la ley orgánica del Congreso, su reglamento en el Senado, el reglamento que regula las relaciones entre los servidores públicos emanados de Acción Nacional y su partido y el propio estatuto del PAN. En todo aquello que no contradiga a la ley, nosotros estamos de acuerdo. En lo que tenga contradicción, por supuesto, estaríamos en la mejor apertura de discutirlo, analizarlo y eventualmente proponerle al Comité Ejecutivo Nacional lo revise para que todos podamos trabajar con un estatuto en armonía. Pero además, déjenme decirle, y para todos los efectos legales, el representante ante todos los órganos de la Cámara es el coordinador del grupo parlamentario. Yo no fui notificado de ese estatuto para al mismo tiempo notificarle yo a la mesa directiva.
Entonces, yo tendría 5 días a partir de que se me notifica para llevar a cabo esa notificación a la propia mesa, y al día de hoy solo se me notificó un documento que no anexaba ni siquiera copia de los estatutos aprobados y por lo tanto, pues para mí siguen siendo inexistentes. En virtud de que la mesa directiva no ha sido notificada por mí, como establece la propia ley orgánica, pues tampoco podría yo en su momento dar como existentes un documento que jurídicamente no lo tiene. No existen. Sí, buenas noches, senadores. Sacaron tres cajas en un diablo. ¿Qué documentos iban ahí que eran tan importantes para sacarlos, por un lado? Por el otro, ¿cuántos episodios más nos faltarán de este asunto que ya toma visos de barandilla? Gracias. Bien, la verdad es que es un primer testimonio que tenemos al respecto. No teníamos conocimiento que habían extraído documentos. Seguramente los medios que estuvieron, los representantes de los medios de comunicación que tuvieron la oportunidad de cubrir los sucesos del día de hoy, se han percatado de ello. Agradecemos mucho el testimonio, no teníamos conocimiento. Por lo tanto, no sabemos los contenidos de estos documentos que en esas 3 cajas que se refieren se extrajeron de esta sede. Gracias. Cierto, eso es ya muy lamentable, incluso compartíamos hace un rato el coordinador y un servidor lo bochornoso que implica estar dando cuenta de ese tipo de acontecimientos. Por ello es que volvemos de nueva cuenta que pidamos, hagamos votos todos para honrar esta alta responsabilidad que tenemos como senadores para con México, para con los ciudadanos, que quepa no solo la cordura, sino también un poco de voluntad y una mayor generosidad en todos, para que este conflicto, que finalmente es evidente, pueda darse por concluido y demos paso a lo que a México le interesa. Yo estoy dispuesto a renunciar el día que el presidente del partido me lo pida.